Mi hijo empezó a controlar mis medicinas el día en que decidió que yo ya no era capaz de decidir por mí mismo. Me llamo Arturo Salgado, tengo 78 años y fui contador público durante más de 4 décadas. Siempre organicé mis finanzas, mis estudios médicos, mis horarios. Soy viudo desde hace 9 años. Tengo 2 hijos, pero es Esteban, de 52 años, quien más se acercó después de que me quedé solo. Está casado con Lucía, de 49, técnica en enfermería. Tengo una nieta, Daniela, de 21 años. Todo empezó después de una caída leve en la cocina. No me rompí nada, solo fue un susto. Pero ese mismo día, Esteban dijo algo que todavía me retumba en la cabeza. Papá, ya no estás tan firme como crees. A la semana siguiente, él ya me tenía organizadas las pastillas. Luego empezó a hablar con el doctor sin mí. En menos de 2 meses, yo estaba más adormilado, más lento, más confundido. Y lo peor, empecé a dudar de mí mismo. Lo que descubrí después cambió por completo lo que yo creía sobre el cuidado y sobre la familia. Yo siempre fui un hombre metódico. Durante 42 años trabajé como contador. No era solo un empleo, era mi manera de ver el mundo. Yo creía en los números porque los números no mienten. Hojas de cálculo, balances, contratos, todo tenía lógica, todo tenía prueba. Cuando mi esposa, Margarita, falleció hace 9 años por un cáncer pancreático agresivo, mantuve la disciplina. Seguí pagando mis cuentas personalmente, dando seguimiento a mis inversiones, controlando mis estudios médicos. Nunca acepté depender de nadie. Mis 2 hijos crecieron viendo eso. Esteban, el mayor, siempre fue ambicioso. Desde joven mostraba prisa. Quería resultados rápidos. Estudió administración financiera. Decía que quería ser mejor que su papá. Mi hija menor vive en otra región y mantiene poco contacto. Esteban se quedó cerca. Después de la muerte de su mamá, empezó a visitarme más seguido. Al principio lo agradecí. Pensé que era cercanía genuina. Traía fruta, revisaba la despensa, preguntaba si estaba comiendo bien. Detalles que parecían cuidado. Lucía, su esposa, reforzaba la idea. Don Arturo, la edad exige atención. No me ofendía, solo no estaba de acuerdo. Yo caminaba todos los días. Me hacía estudios anuales. Tenía la presión controlada. Solo tomaba un antihipertensivo ligero y un anticoagulante preventivo. Nada más. La caída en la cocina fue un martes. Me resbalé porque había agua cerca del fregadero. Fue rápido. Me levanté solo. Ninguna fractura. Solo un moretón discreto en la cadera. Pero para Esteban, eso se volvió argumento. Llegó esa noche y por primera vez no preguntó cómo estaba. Afirmó, «Esto es señal, papá. No puedes seguir solo». Le respondí firme que yo tenía todo bajo control. Insistió en acompañarme al doctor. Acepté para evitar pleito. En la consulta con el doctor Ramiro Cárdenas, algo me incomodó. Esteban respondió antes que yo cuando el médico preguntó si había sentido mareos frecuentes. «Sí, doctor. A veces anda confundido». Yo volteé y dije que eso no era cierto. El doctor anotó algo rápido. No profundizó. Solo ajustó un poco la dosis del antihipertensivo. Ahí empezó todo. A la semana siguiente, Esteban apareció con un organizador de pastillas dividido por días y horarios. «Es solo para facilitar». Le dije que nunca había necesitado eso. Sonrió de un modo que parecía demasiado paciente. «No se trata de necesitar, se trata de prevenir». Empecé a tomar las pastillas como él las dejaba separadas. Yo confiaba. Siempre confié en mis hijos, pero en las semanas siguientes algo cambió. Empecé a sentir más sueño por la mañana. En la tarde necesitaba siestas que antes no necesitaba. Una especie de neblina en la cabeza. Lo atribuía a la edad. A los 78, los cambios pequeños son normales. Pero el comportamiento de Esteban también cambió. Empezó a llegar sin avisar. Empezó a revisar mis estados de cuenta diciendo que quería organizar mejor. Me pidió acceso a la app del banco en mi celular para ayudarme. Yo todavía tenía claridad. Entendía cada movimiento. Pero él empezó a usar frases repetidas. «Papá, ¿no te acuerdas que ya lo hablamos? Usted anda repitiendo las mismas preguntas». Eso empezó a inquietarme. Una noche, durante la cena, mi nieta Daniela comentó que estaba estudiando interdicción judicial en la universidad. Yo bromeé diciendo que todavía era temprano para pensar eso conmigo. Esteban se quedó callado. Un silencio que no iba con la broma. Lucía cambió el tema. Fue la primera vez que sentí algo distinto a cuidado. En las consultas siguientes,
Esteban insistía en entrar conmigo. Yo decía que prefería hablar a solas con el doctor. Él respondía, es para asegurar que no se te olvide nada. No se me olvidaba nada. Un día, desperté con la boca seca, la cabeza pesada y una dificultad leve para ordenar pensamientos simples. Nada grave, pero raro. Revisé el organizador y noté una pastilla distinta, más pequeña, blanca, que yo no reconocía. Cuando pregunté, Esteban contestó rápido. Fue ajuste del doctor, para mejorar tu estabilidad. Yo no recordaba ninguna conversación sobre eso. A partir de ahí, mi rutina dejó de ser mía. Él empezó a agendar consultas sin avisarme. Canceló una comida con antiguos colegas diciendo que yo necesitaba descansar. Le comentó a un primo que yo estaba teniendo lapsos. Yo seguía razonando normal. Leía el periódico todas las mañanas y hacía crucigramas. Pero empecé a sentir algo peligroso. Duda. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si yo estaba perdiendo algo que no alcanzaba a notar? Ese es el inicio del problema. No es cuando los demás dudan de ti. Es cuando tú empiezas a dudar de ti mismo. Y en esa etapa, yo todavía no sabía que esa duda estaba siendo construida con método. Antes de continuar, si esta historia ya te tocó de alguna manera, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde estás siguiendo este relato. Saber que estás ahí hace diferencia. Ahora, necesito seguir. Yo empecé a observar más de lo que hablaba. Esa fue mi primera decisión consciente al notar que algo no estaba bien. Durante años trabajé auditando empresas. Cuando había inconsistencias, no confrontaba de inmediato. Reunía datos, cruzaba información, esperaba a que el error se repitiera. Con mi propio hijo, hice lo mismo. Seguí tomando las pastillas que él organizaba, pero empecé a anotar horarios y sensaciones. En un cuaderno viejo del estudio, registré cada síntoma. Sueño a las 10:30, mareo leve a las 3:00. Dificultad para concentrarme después de cenar. No se lo dije a él. Una semana después, me levanté antes de las 6. Esteban todavía no había pasado. Abrí el organizador antes de la hora y le tomé foto a los compartimentos con mi celular viejo, uno que él creía que yo casi no sabía usar. Comparé con las cajas originales guardadas en el gabinete. Había un medicamento que no estaba en la receta que yo tenía archivada. Era un ansiolítico ligero. Yo nunca había tenido diagnóstico de ansiedad. Cuando llegó esa mañana trajo pan dulce y café. Actuaba normal. Pregunté casualmente por la pastilla nueva. Ni lo pensó. El doctor lo consideró mejor. Anda usted irritable. Me quedé callado. Yo no recordaba que me hubieran informado eso, y como contador yo siempre guardaba recetas y papeles. Fui a la carpeta azul donde archivaba todo. La receta anterior no incluía esa sustancia. El sábado siguiente, Esteban dijo que necesitaba llevar unos documentos al banco para adelantar trámites. Le pregunté qué trámites. Contestó, nada más. Pura organización preventiva. ¿Preventiva de qué? Yo todavía manejaba. Todavía administraba mis inversiones. Todavía pagaba mis cuentas. Pero acepté. Esa fue mi segunda decisión ambigua. Le di copias de documentos. Esa misma semana, empecé a sentir episodios más intensos de confusión al despertar. Como si me hubiera quedado a medias dentro de un sueño. Mi forma de hablar se volvió un poco más lenta. Lucía lo comentaba con un tono clínico. Eso es común a su edad. Siempre era a mi edad. Nunca era la pastilla. Empecé a sospechar de la dosis. Una mañana, a propósito, no me tomé la pastilla blanca. Esperé. Ese día fue distinto. Tenía la mente más clara. Leí mejor. Terminé los crucigramas en la mitad del tiempo. En la noche, cuando Esteban preguntó cómo me sentía, respondí, «Normal». Se vio sorprendido. Al día siguiente, la pastilla blanca estaba otra vez en el organizador. Decidí hacer algo que jamás imaginé hacer contra mi propio hijo. Cambié discretamente las pastillas de lugar y guardé la blanca en el bolsillo. La llevé con un farmacéutico conocido de toda la vida, sin decir mi nombre. Solo pregunté qué medicamento era. Me confirmó. Ansiolítico con efecto sedante, usado también para cuadros de agitación leve. ¿Agitación? Yo nunca fui agresivo, nunca levanté la voz, siempre resolví los conflictos con cálculo. En ese momento, la tensión dejó de ser duda y se volvió sospecha. A la semana siguiente, durante una comida familiar, Esteban comentó, «Mi papá anda un poco más olvidadizo». Daniela levantó la mirada. «¿Olvidadizo cómo?» Él contó un episodio que nunca pasó. Dijo que yo había confundido fechas importantes. Yo lo corregí.
Expliqué los hechos con precisión. Él se rió, como si fuera terquedad. La narrativa se estaba construyendo. Noté otro detalle preocupante. Empezó a usar la palabra capacidad a cada rato. Papá, tenemos que pensar en tu capacidad a futuro. Es solo para garantizar tu protección. Protección siempre venía con papeles. Una tarde, encontré en la mesa de la sala un folleto legal sobre tutela y administración de bienes para adultos mayores. Él dijo que era material de la universidad de Daniela, pero Daniela me confesó después que ella nunca había llevado eso a la casa. Ahí entendí que no era improvisación, era planeación. Aún así, dudé en confrontarlo de frente. ¿Por qué? Porque aceptar que mi propio hijo podía estar sedándome para que yo pareciera incapaz implicaba una ruptura emocional enorme. Yo no quería creerlo. Y hay un detalle que pesa más que cualquier prueba. Amor. Yo lo vi nacer. Le enseñé matemáticas, lo llevé a la escuela, lo apoyé en la universidad, pagué el enganche de su primer departamento. ¿Te imaginas darte cuenta de que quizá te están preparando para perder tu autonomía dentro de tu propia casa? En la tercera semana de observación, tomé una decisión definitiva. Agendé consulta con una geriatra independiente sin avisarle a Esteban. La doctora Verónica Ibarra me atendió a solas. Llevé mis anotaciones, llevé la foto de las pastillas, llevé la caja que guardé escondida. Expliqué que estaba tomando eso sin saber exactamente por qué. Ella fue directa. ¿Quién le recetó esto? Le dije que no lo sabía con certeza. Me revisó la presión, hizo una prueba cognitiva completa, evaluó reflejos, memoria, atención. Contesté todo con precisión. Al final, fue clara. Usted no presenta señales de deterioro cognitivo. Pidió estudios de laboratorio solo por rutina. Nada indicaba necesidad de ansiolítico. Salí de esa clínica con algo que no sentía desde hacía semanas. Claridad, pero también con algo más pesado. Si no era necesario, ¿por qué lo estaba tomando? ¿Y por qué mi hijo insistía en que yo lo necesitaba? Esa noche, Esteban llegó más temprano de lo habitual. Traía una carpeta negra. Dijo que quería hablar sobre el futuro. Fue la primera vez que sentí miedo real. Porque cuando alguien empieza a hablar de tu futuro, como si tú no estuvieras completamente presente, es que algo ya está decidido. Y yo tenía que descubrir qué. A veces, la mayor traición no empieza con un grito, empieza con un cuidado que nadie pidió. Cuando Esteban se sentó frente a mí esa noche con la carpeta negra sobre la mesa, yo ya sabía que no era una plática cualquiera. Respiró hondo antes de hablar. Papá, tenemos que formalizar algunas cosas. Formalizar. Esa palabra siempre llega antes de quitarle algo a alguien. Abrió la carpeta y sacó 3 documentos. Los reconocí de inmediato. Un borrador de poder amplio para administrar bienes, una autorización médica para representación y un esquema de evaluación funcional. Es solo por precaución, por si tu condición avanza. Su condición. Lo interrumpí. ¿Qué condición? Evitó mi mirada por unos segundos. Lucía estaba a su lado, callada, observando. Papá, el doctor comentó que podría haber un inicio de deterioro leve. Nada grave todavía. Nada grave todavía. Le pedí ver el informe. Dijo que estaba en proceso, pero yo ya había ido con la doctora Verónica Ibarra esa misma mañana, y ella había sido clara. Ningún signo de deterioro cognitivo. Ahí entendí que había 2 versiones de mi salud circulando, y yo solo estaba presente en una de ellas. Me mantuve sereno. Dije que necesitaba revisar los documentos con calma. Él insistió. Es mejor resolverlo mientras todavía entiendes todo. Mientras todavía entiendes. Esa frase fue la confirmación. A la mañana siguiente, fui al consultorio del doctor Ramiro Cárdenas sin avisarle a Esteban. Pedí acceso a mi expediente. La recepcionista dudó. Dijo que mi hijo había solicitado copia días antes. Yo nunca lo autoricé formalmente. Cuando por fin vi el expediente, encontré algo que me heló la sangre. Había una nota reciente describiendo episodios de confusión recurrente, referidos por familiar cercano. Referidos por familiar, no por mí. No había ninguna prueba cognitiva documentada, solo relato, y anexada, una recomendación para evaluación psiquiátrica futura si fuera necesario. Salí con un peso enorme en el pecho. No era solo la medicina, era la construcción de un expediente. Pasé el resto del día ordenando las piezas. Introducción de ansiolítico sedante. Comentarios públicos sobre supuestos lapsos. Folleto legal sobre tutela.
Solicitud de expediente sin mi autorización. Propuesta de poder amplio. Esto no era improvisado. Era una secuencia. Decidí hacer algo que quizá fue el movimiento más importante de toda esta historia. Llamé a mi nieta Daniela. Estudiaba Derecho. Siempre fue observadora. Le pedí que viniera sola, sin avisarle a su papá. Cuando llegó, le mostré los documentos, mis notas, la receta original sin el ansiolítico. Se quedó callada unos minutos. Luego dijo algo que jamás imaginé escuchar de mi nieta. Abuelo, esto suena a preparación para una interdicción. Interdicción. La palabra cayó pesada. Me explicó con claridad jurídica. Si alguien logra probar incapacidad progresiva, puede solicitar ante un juez la administración total de tus bienes. Le pregunté, ¿con base en qué? Respondió, informes médicos, testimonios familiares, historial de lapsos, un historial que estaban fabricando. En ese momento, la revelación dejó de ser solo emocional y se volvió estructural. No se trataba únicamente de controlar medicinas, se trataba de controlar patrimonio. Yo administraba 3 inmuebles en renta, inversiones conservadoras acumuladas durante décadas y una reserva importante de pensión complementaria. Esteban sabía exactamente lo que estaba en juego. Esa noche casi no dormí. No por miedo, por claridad. Había 2 caminos: confrontar de inmediato, romper emocionalmente y quizá acelerar el proceso en mi contra. O reunir pruebas. Elegí lo segundo. Al día siguiente regresé con la doctora Verónica y pedí un dictamen formal de plena capacidad cognitiva. Me evaluó de nuevo a detalle: memoria reciente, evocación tardía, cálculo mental, comprensión de texto, fluidez verbal. Pasé todo. Redactó un informe técnico claro. El paciente presenta plena capacidad de discernimiento y autonomía funcional. Salí con el documento en la mano, pero lo más duro todavía venía. En la tarde, el banco me llamó. El gerente me informó que mi hijo había preguntado por la posibilidad de movimientos asistidos en caso de incapacidad futura. Movimientos asistidos es cuando un tercero puede operar tu cuenta con base en justificación médica, sin mi consentimiento. Pregunté si habían recibido algún documento. Dijo que estaban esperando una evaluación formal, una evaluación que yo jamás solicité. Ahí todo quedó claro. No era por mi salud, era por anticipar el control. Volví a casa con un sentimiento que nunca pensé sentir por un hijo: desconfianza estratégica. Esa noche, Esteban volvió. Dijo que necesitaba que yo firmara al menos la autorización médica para agilizar. Lo miré directo y pregunté, ¿tú crees que yo ya no soy capaz? Titubeó. Luego, yo creo que es mejor prevenir. ¿Prevenir qué? ¿Mi muerte? ¿O tu espera? No levanté la voz. No lo acusé. Solo dije que estaba revisando todo con otros profesionales. Él palideció un segundo. Lucía intentó suavizar. Solo estamos pensando en su bien. El problema es que cuando alguien piensa en tu bien sin tu autorización, ese bien puede no ser el tuyo. Esa noche, guardé el dictamen de la doctora Verónica en la caja fuerte y tomé una decisión silenciosa. Si ellos estaban construyendo una narrativa contra mí, yo iba a construir mi defensa antes de que intentaran declararme incapaz. Pero yo todavía no sabía que la siguiente evidencia sería más concreta y más difícil de perdonar. Si entiendes cómo gestos pequeños pueden esconder algo mucho más grande, este canal es para historias como esta. Aquí no ignoramos señales, las analizamos. La prueba final no llegó por una discusión, llegó por un error de ellos. 3 días después de la conversación sobre la autorización médica, me levanté a las 5. No tomaba el ansiolítico desde hacía 4 días. Mi mente estaba clara, organizada, precisa como siempre. Hice café y me senté en el estudio a revisar mis estados de cuenta en línea. Algo me brincó. Había una solicitud de actualización de datos iniciada en el banco, no concluida, pidiendo incluir a un representante autorizado. Nombre: Esteban Salgado. Justificación: posible compromiso cognitivo progresivo. Compromiso progresivo. Todavía sin dictamen adjunto, pero con un espacio listo para subirlo. Respiré hondo. No sentí coraje en ese momento. Sentí confirmación. No era ayuda, era procedimiento. Imprimí la pantalla, la guardé. Ese mismo día, recibí un mensaje de la recepcionista del doctor Ramiro. Me avisó que mi hijo había preguntado por agilizar la emisión de un reporte. Un reporte. Yo ya tenía mi dictamen de la doctora Verónica confirmando plena capacidad. Decidí actuar.
Llamé al licenciado Mauricio Treviño, abogado especializado en Derecho Civil y Patrimonial. Le conté todo con fechas, nombres, documentos. Fue directo. Don Arturo, esto es preestructuración de una solicitud de interdicción. Todavía no formalizada, pero claramente encaminada. La palabra interdicción dejó de ser teoría. Se volvió proceso inminente. Nos vimos al día siguiente. Llevé mis anotaciones de síntomas, foto del organizador de pastillas, receta original sin ansiolítico, dictamen de la doctora Verónica, impresión de la solicitud bancaria. El abogado revisó cada papel con calma. Están creando historial informal. Si consiguen 2 dictámenes favorables y testimonios familiares, pueden intentarlo. Le pregunté qué pasaría si yo no hacía nada. Usted podría perder la administración total de sus bienes. Administración total. Yo pasé la vida construyendo patrimonio con disciplina. Nunca hice inversiones temerarias. Nunca me endeudé de forma imposible. Nunca dependí de nadie. Y ahora, mi propio hijo quería asumir el control antes de que yo perdiera cualquier capacidad real. Esa tarde tomé la decisión que lo cambió todo. Invité a Esteban y Lucía a cenar. Le pedí a Daniela que también estuviera. Puse la mesa con calma. Nada de tono agresivo. Nada de pleito impulsivo. Tenía que ser racional. Cuando todos se sentaron, coloqué la carpeta sobre la mesa. Esteban la reconoció de inmediato. «Papá, ya lo hablamos», lo interrumpí. «Hoy voy a hablar yo». Abrí la carpeta. Puse el dictamen de la doctora Verónica enfrente. Plena capacidad cognitiva, evaluación completa. Firmada y registrada. El silencio cayó de golpe. Luego puse la impresión de la solicitud del banco. Trámite iniciado sin mi consentimiento. Esteban empezó a sudar. Lucía intentó meterse. Solo queríamos ayudar. Yo seguí. Mostré la foto del ansiolítico. Este medicamento no aparece en mi receta original. Esteban quiso decir que fue sugerencia verbal del doctor. Lo miré fijo. Fui al consultorio. No hay registro de esa prescripción. La tensión en la mesa se podía tocar. Daniela seguía callada, observando. Entonces hice la pregunta que tenía que hacerse. ¿Ustedes estaban preparando una interdicción en mi contra? Esteban no respondió de inmediato. Y el silencio, a veces, confirma más que las palabras. Después de unos segundos dijo: «Papá, ¿no te das cuenta de que estás envejeciendo? Tenemos que asegurar el futuro». ¿El futuro de quién? Yo mantuve el control. ¿Mi futuro o el tuyo? Fue la primera vez que subió la voz. «Estoy protegiendo nuestro patrimonio». Nuestro. Se le salió. No era protección. Era anticipación. Le dije, con una claridad que quizá no esperaba. Me metiste un sedante sin necesidad comprobada. Contaste lapsos que no existían. Pediste expedientes. Intentaste meter tu nombre al banco. Esto no es cuidado. Es preparación legal. Lucía empezó a llorar, pero no era arrepentimiento. Era miedo. Y Esteban soltó la frase que lo delató todo. «Si de verdad estás bien, no tendría por qué molestarte formalizar. Esa es la lógica de la trampa. Si te resistes, es porque no estás bien. Si aceptas, pierdes autonomía». Respiré hondo y dije: «Yo ya formalicé». Saqué otro poder notarial registrado ese mismo día, pero no a su nombre, a nombre de un administrador fiduciario externo recomendado por el abogado, con una cláusula clara. Cualquier intento de interdicción tendría que notificárseme previamente. La cara de Esteban cambió por completo. No esperaba que yo me hubiera adelantado. Le expliqué con calma. Mis médicos independientes avalan mi lucidez. El banco está enterado. Mi abogado está documentando todo. Cualquier movimiento contra mí, ahora, será impugnado. El silencio era pesado, pero yo no había terminado. Puse el organizador de pastillas sobre la mesa. «Y nunca más vuelvas a organizar mis medicinas». Daniela por fin habló. «Papá, esto es serio». No defendió a nadie, solo constató. Esteban intentó minimizar. «Estás exagerando». Yo respondí: «Soy contador. Yo no exagero. Yo documento». La verdad es que no hubo gritos después. Hubo algo peor. Hubo quiebre. Se dio cuenta de que yo no era una víctima pasiva, de que no estaba confundido, de que el plan había sido detectado antes de formalizarse. Y lo peor para él, ya había registros. Al final de esa cena, dije algo que jamás imaginé tener que decirle a un hijo. «No voy a permitir que mi vejez se administre por interés». Se fue sin despedirse. Lucía se fue detrás de él. Daniela se quedó. Me tomó la mano y dijo: «Abuelo, hiciste lo correcto, pero lo correcto a veces duele más que lo incorrecto, porque yo no gané una pelea,
Perdí la confianza, y la confianza, a diferencia del dinero, no se recupera con una firma. Si crees que la dignidad no tiene edad y que la autonomía no se quita en silencio, deja tu like. No es por algoritmo, es por respeto. Después de esa noche, la casa se quedó en silencio. No un silencio normal, no el silencio tranquilo de final del día. Era un silencio espeso. Esteban no volvió en los días siguientes. Ni mensaje, ni llamada. Lucía tampoco. Durante años habían entrado a mi casa casi diario. De pronto, nada. Yo no los llamé, no por orgullo, sino porque necesitaba ver qué pasaba cuando el control dejaba de ser posible. La primera consecuencia práctica llegó al tercer día. Tuve que ir yo mismo por mis medicinas a la farmacia. No porque no pudiera antes, sino porque Esteban había tomado esa tarea en las últimas semanas. Al abrir el cajón donde guardaba recetas, encontré algo que no había visto. Una copia escaneada de mi identificación. Yo no se la había dado recientemente. Me quedé mirándola un rato. No es delito tener una copia. Pero en ese contexto era preparación. Cerré el cajón sin decir nada. Esa semana recibí 2 llamadas raras, una del banco confirmando la cancelación de la solicitud de representante autorizado, otra de la clínica del doctor Ramiro diciendo que cualquier solicitud futura requeriría mi presencia personal. El abogado había actuado rápido, pero lo que más me pesó no fue lo legal, fue Daniela. Ella siguió viniendo, pero había algo distinto en su mirada. No era duda sobre mí, era conflicto sobre su papá. Estaba partida entre 2 lealtades. Yo nunca la puse en contra de él, nunca hablé mal de él frente a ella, pero el ambiente familiar ya estaba cambiado. El domingo siguiente hubo comida en casa de un primo. Yo fui. Esteban también estaba. Evitó mirarme. Cuando alguien preguntó por mi salud, él contestó antes que yo. Está mejor, como si yo hubiera estado mal. Lo corregí con calma. Yo siempre he estado bien. Cambiaron de tema rápido, pero el daño ya estaba. La idea de fragilidad ya se había sembrado. Y eso es clave. No basta con tener la razón. Hay que frenar la versión equivocada antes de que se vuelva verdad por repetición. Ese martes recibí un aviso del notario. Se había hecho una consulta reciente sobre la posibilidad de un registro preventivo de incapacidad futura. No era trámite formal, pero quedó registrada la consulta. Mi nombre estaba siendo sondeado. El abogado confirmó. Alguien pidió orientación preliminar. No era proceso todavía, pero era intención. Esa noche me senté solo y traté de entender en qué momento pasó todo. Yo no fui un padre ausente, no fui violento, no abandoné responsabilidades, pagué estudios, ayudé con el enganche del departamento, metí dinero inicial cuando Esteban trabajaba antes de abrir su propio despacho. ¿Dónde se rompió esto? Empecé a revisar los últimos años. Esteban había tenido problemas financieros recientes. Se metió a un proyecto inmobiliario que no dio retorno en el tiempo esperado. Yo me enteré porque lo mencionó por encima meses antes. Eso aceleró su prisa. Mi autonomía era un obstáculo para algo que él necesitaba. No tenía prueba, pero tenía contexto. Y el contexto importa. El jueves, Lucía vino sola. Quería hablar. Nos sentamos en la cocina. No lloraba como en la cena. Estaba tensa. Don Arturo, Esteban piensa que usted exageró. Yo escuché. Él cree que usted malinterpretó las intenciones. Pregunté, ¿y tú? ¿Tú lo crees? Tardó unos segundos. Yo creo que él se dejó llevar. ¿Llevar por qué? ¿Ambición? ¿Miedo? ¿Prisa? Dijo que Esteban estaba preocupado por posibles pleitos futuros y quería dejar todo ordenado antes de que pasara algo. Pero ordenar no exige sedar, ni inventar incapacidad. Le pregunté directo, ¿tú sabías del ansiolítico? Dijo que sí, que creyó que ayudaría a bajar irritabilidad. Yo nunca fui irritable. Lo que ellos llamaban irritabilidad era resistencia. Y la resistencia no es un síntoma, es una postura. Lucía propuso reconstruir poco a poco. Yo le respondí firme. La confianza no se recompone con una plática ligera. Se fue sin insistir. Esa noche sentí algo que no sentí durante el enfrentamiento. Tristeza, no por defenderme, sino por haber tenido que hacerlo. Yo siempre pensé que envejecer era lidiar con limitaciones físicas. No imaginé que sería defender mi propia lucidez dentro de la familia. Los días siguientes fueron extrañamente normales. Seguí caminando. Fui al banco a cambiar contraseñas. Cambié chapas en la casa, no por miedo, sino como límite. Revisé inversiones con el abogado.
Incluí una cláusula en el testamento. Cualquier herencia quedaría condicionada a que no hubiera intento futuro de interdicción sin fundamento médico real. No lo anuncié, solo lo registré. El silencio con Esteban duró casi 2 semanas. No hubo nueva maniobra formal, no hubo demanda, pero algo cambió para siempre. La relación dejó de ser natural, se volvió cautelosa. Y cuando una relación entre padre e hijo se vuelve cautela estratégica, hay algo que ya no regresa. Yo no lo denuncié, no lo exhibí, no busqué venganza, busqué límite. Y a veces el límite es más fuerte que el pleito. Pero todavía venía una consecuencia que yo no preví, algo que apareció días después, y que me obligó a replantear qué había detrás de todo. La consecuencia más inmediata no fue una discusión, fue un bloqueo. 3 semanas después del enfrentamiento, el banco me mandó un aviso formal. Cualquier movimiento arriba de cierta cantidad requería validación presencial temporal. No era orden judicial, era medida preventiva interna por la solicitud previa registrada. O sea, aunque no hubiera proceso, el simple hecho de que mi nombre quedara ligado a una posible incapacidad ya activaba alertas. Poca gente entiende eso. Basta levantar sospecha, y el sistema reacciona. Llamé al gerente. Le dije que tenía un dictamen médico reciente confirmando mi plena capacidad. Fue amable pero claro. Don Arturo, cuando hay un intento de incluir representante por posible deterioro, el sistema activa un protocolo de cautela. Protocolo de cautela. Yo estaba pagando el precio de la intención de otra persona. Ese mismo día fui al banco en persona con el dictamen de la doctora Verónica y una carta del abogado confirmando que no existía ningún proceso de interdicción. Me tardé casi 2 horas en regularizar. Salí con una sensación que jamás imaginé. Tener que probar que yo era yo. Eso te cambia por dentro. No es humillación abierta. Es desgaste silencioso. En la familia, la consecuencia fue aún más delicada. Daniela me llamó una tarde diciendo que su papá estaba molesto. Decía que yo rompí la confianza al meter abogado. Rompí. Me quedé pensando en esa palabra. ¿Quién inició trámites bancarios sin consentimiento? ¿Quién reportó lapsos inexistentes? ¿Quién metió medicación sin respaldo formal? Pero en su versión, el radical era yo. Esa inversión es común. Cuando alguien no puede terminar un plan, convierte su intención en cuidado malentendido. Unos días después, Esteban vino. No traía el mismo tono firme. Se sentó en la misma silla donde quiso que firmara. Guardó silencio. Luego dijo, «Papá, te fuiste demasiado lejos». Pregunté, ¿ir demasiado lejos es defenderme? Dijo que yo debía hablar antes de tomar medidas legales. Respiré. Yo hablé. Tú trajiste documentos para que yo firmara. No lo negó, pero quiso cambiar el eje. Dijo que estaba preocupado por mi seguridad patrimonial si algo pasaba de repente. Yo respondí con números. Le mostré que mis cuentas estaban ordenadas, que mis rentas estaban con contratos actualizados, que mis inversiones estaban distribuidas con riesgo controlado. Tú querías administrar algo que ya estaba administrado. Entonces reveló lo que yo no sabía. El proyecto inmobiliario en el que se metió le generó una deuda más grande de lo esperado. No estaba en la calle, pero estaba presionado, y pensó que, si lograba control anticipado de mis bienes, podía proteger a la familia de un riesgo futuro. Ahí estaba la pieza que faltaba. No era solo prisa, era necesidad. No intentó dañarme por crueldad, intentó crear margen de maniobra, pero usando mi supuesta incapacidad como herramienta. Ahí está la línea entre intención y manipulación. Le dije algo difícil. Usaste mi edad para resolver tu problema. No contestó. Y el silencio volvió a confirmar. No lo humillé, no lo amenacé, pero dejé claro que cualquier intento futuro se contestaría legalmente. Y agregué, si necesitas ayuda, pídela. No fabriques incapacidad. Se fue menos agresivo, pero también menos cercano. En las semanas siguientes, la familia quedó dividida. Unos escucharon que fue malentendido. Otros oyeron que yo estaba paranoico. Curioso cómo aparece esa palabra cuando alguien detecta una maniobra antes de que se concrete. Yo mantuve una postura tranquila. Seguí saliendo, seguí manejando, seguí resolviendo mis asuntos solo. La mejor defensa contra la narrativa de incapacidad es demostrar lucidez todos los días. Pero la consecuencia más profunda no fue bancaria ni social. Fue interna. Empecé a revisar cuántas veces acepté ayuda que no necesitaba. Cuántas veces cedí para evitar conflicto
¿Cuántas veces confundí control con cuidado? Envejecer no nos vuelve incapaces automáticamente, pero sí nos vuelve blanco fácil de decisiones preventivas. Y el control casi nunca empieza con un documento. Empieza con un organizador de pastillas. 2 semanas después, Daniela me avisó que su papá pensaba vender uno de sus inmuebles para cubrir parte de la deuda. Yo no me metí. Esa decisión tenía que ser de él. Pero algo quedó claro. Él entendió que no tendría acceso automático a lo que yo construí. Y yo entendí que la autonomía no se delega por comodidad. Formalicé aún más mi protección. Registré directivas anticipadas de voluntad médica. Nombré un administrador fiduciario externo para cualquier situación futura comprobada por 2 dictámenes independientes. Incluí cláusulas en el testamento exigiendo evaluación médica imparcial para cualquier cuestionamiento de capacidad. No lo hice por venganza, lo hice por prevención real. Y hay una diferencia enorme. La consecuencia final de esta etapa fue simple. Volví a dormir sin miedo, pero no volví a confiar igual, porque cuando alguien intenta adueñarse de tu voz antes de que tú la pierdas, la relación nunca vuelve al punto original. Y todavía había algo que yo necesitaba resolver por dentro, porque la defensa legal protege el patrimonio, pero no repara una ruptura emocional, y eso llegaría en el siguiente capítulo. Pero hay una parte de esta historia que no tiene que ver con papeles, banco o abogado. Tiene que ver con algo más difícil de reordenar que cualquier patrimonio. Y eso es lo que tengo que contar ahora. Cuando la parte legal se calmó, me quedé solo con una pregunta que ningún abogado contesta. ¿En qué momento empezó todo? Yo siempre fui disciplinado. Siempre valoré el orden, la previsibilidad, el control financiero. En mi casa las decisiones pasaban por mí. Yo no era autoritario de gritar o castigar sin motivo, pero sí era rígido. Esteban creció escuchando frases como, primero seguridad, luego ambición. El riesgo es para quien no sabe calcular. Tal vez para él eso sonó al límite. Cuando decidió estudiar administración financiera, lo apoyé. Pagué la universidad. Seguí cada etapa. Pero siempre cuestionaba planes de alto riesgo. Él quería invertir temprano. Yo sugería cautela. Él quería crecer rápido. Yo sugería fondo de emergencia. Yo pensaba que le enseñaba prudencia. Tal vez él aprendió que tenía que demostrar que sabía más. La muerte de Margarita también cambió nuestra dinámica. Ella era el equilibrio emocional de la casa. Mientras yo organizaba números, ella organizaba afectos. Después de que se fue, mi relación con Esteban se volvió más fría, más objetiva. Hablábamos de mercado, tasas, inversiones, inmuebles, menos de sentimientos. Cuando él tuvo problemas con el proyecto inmobiliario, no me contó todo. Ahora entiendo por qué. Sabía que yo sería crítico. Y quizá no quería escuchar que yo ya le había advertido sobre riesgos. Entonces, eligió otro camino. Si no podía probar que estaba en lo correcto con sus inversiones, quizá podía probar que estaba listo para administrar las mías. Eso no justifica lo que hizo, pero explica el mecanismo. Envejecer no solo cambia el cuerpo, cambia el lugar que ocupamos en la jerarquía familiar. Durante décadas fui el pilar, el consultado, el que decidía. De pronto, mi hijo ya estaba en sus 50, experimentado, con una hija adulta, profesional, establecido. Tal vez, sin darse cuenta, quería tomar el lugar antes de la transición natural. Pero la transición natural no se fuerza, ocurre. Lo que más me marcó no fue la tentativa de interdicción. Fue darme cuenta de que él de verdad creía que era algo racional. No se veía como villano, se veía como administrador preventivo. Y eso es peligroso. Porque cuando alguien convierte una relación familiar en gestión estratégica, dejas de ser papá y te vuelves un activo. Yo también tuve que reflexionar sobre mi propia resistencia. Hubo momentos en que interpreté cualquier sugerencia como invasión. Tal vez, si yo hubiera permitido participaciones pequeñas y claras, él no habría sentido la necesidad de querer tomarlo todo. Pero una cosa es participar, otra es sustituir. Yo siempre estuve dispuesto a enseñar, a explicar, a compartir decisiones. Nunca estuve dispuesto a que me sacaran de ellas. Durante semanas evité hablar de sentimientos con él, hasta que un domingo, sin avisar, fui a su despacho. No para discutir dinero, para hablar como padre e hijo. Me recibió tenso. Fui directo. ¿De qué tenías miedo? Se quedó callado unos segundos. Luego dijo, de que un día perdieras capacidad de golpe y todo se quedara atorado. Pregunté,
o de que yo nunca te entregara el control. Bajó la mirada. Ahí estaba la verdad más simple. Quería seguridad, pero también quería autoridad. Quería sentir que ya era el responsable. Y quizá en su cabeza yo estaba tardando demasiado en envejecer. Suena duro, pero es real. Muchos hijos viven una expectativa silenciosa de transición. Pero la transición no se toma, se concede cuando toca. Le dije algo que nunca había dicho así. Yo no le tengo miedo a morir. Le tengo miedo a que me traten como incapaz antes de serlo. Me escuchó. No se disculpó de inmediato, pero por primera vez no se defendió. Agregué, si necesitas apoyo para reorganizar tus finanzas, lo hablamos, pero no uses mi edad como herramienta. Fue la conversación más honesta que tuvimos desde el inicio. No resolvimos todo ese día, pero apareció algo nuevo. Límite con diálogo. Volví a casa con otra sensación. No era reconciliación, pero era un entendimiento parcial. Yo también tuve que admitir algo. Parte de mi identidad estaba amarrada al control absoluto de mis cosas. Tal vez yo también temía perder relevancia. Tal vez él temía esperar demasiado. Entre esos dos miedos casi destruimos la relación, pero algo quedó clarísimo. La autonomía no es aislamiento, y la ayuda no es sustitución. Hoy sigo administrándolo todo, pero establecí una regla simple. Cualquier conversación sobre patrimonio se hace con transparencia y registro claro. Sin medicamentos innecesarios, sin narrativa indirecta, sin documentos sorpresa y, sobre todo, sin silencios estratégicos. No cambié mi testamento por rencor, pero sí incluí cláusulas de protección, no para castigar, para que no se repita. Emocionalmente, aprendí algo que quizá me tome años digerir. Envejecer exige doble valentía. Valentía para aceptar límites reales y valentía para enfrentar intentos de limitarte antes de tiempo. Sigo caminando cada mañana. Sigo leyendo el periódico completo. Sigo haciendo crucigramas. Pero ahora hago algo que antes no hacía. Observo intenciones, no con paranoia, con madurez. Y si hay algo que puedo decir con total claridad, es esto. Mi edad no es herramienta, es experiencia. Y la experiencia no te la quitan con una firma. Si hoy alguien me preguntara cuál fue el momento más difícil de toda esta historia, quizá esperaría que dijera que fue cuando descubrí la interdicción. No lo fue. Lo más difícil fue darme cuenta de que mi hijo de verdad creía que era racional. No había odio en su mirada, había cálculo. Y cuando la relación entre padre e hijo se vuelve cálculo, algo esencial ya se perdió. No me declararon incapaz, no perdí mis bienes, no me apartaron legalmente de mi vida, pero casi me sustituyeron en silencio. Y eso pasa más de lo que la gente imagina. La sustitución no empieza con un juez, empieza con una narrativa. Está más olvidadizo, está más lento. Hay que arreglarlo mientras todavía entiende. Esas frases parecen inocentes, pero van preparando el terreno. Yo pensé mucho en qué habría pasado si no hubiera dejado el ansiolítico, si no hubiera buscado una doctora independiente, si hubiera firmado esa procuración por cansancio emocional. Probablemente hoy yo tendría representante legal. Tal vez viviría en la misma casa, pero sin decidir sobre ella. Tal vez me darían mesada de mi propio patrimonio. Tal vez me dirían que fue por mi bien. Yo no culpo a la edad, culpo a la prisa. Prisa por controlar antes de tiempo. Prisa por asumir un lugar antes de la transición natural. Después de aquella conversación en su despacho, la relación cambió. No volvió a ser igual, pero tampoco se quedó rota. Esteban empezó a reconstruir poco a poco. Primero, devolviendo espacio. Dejó de comentar mi salud con terceros. Quitó cualquier consulta en notarías. Nunca volvió a hablar de poder amplio. Lucía también cambió. Empezó a preguntar antes de sugerir. Daniela fue quien más maduró. Ella vio algo que muchos estudiantes de derecho solo ven en libros, cómo la narrativa puede venir antes del proceso. Unas semanas después, Esteban llegó con una frase que yo no esperaba. Me precipité. No fue una disculpa perfecta, pero fue reconocimiento. Admitió que el proyecto inmobiliario lo presionó más de lo que me dijo. Admitió que vio en mi patrimonio una seguridad inmediata, no para gastarlo, para sostenerse si todo se complicaba. Yo escuché sin interrumpir, y le respondí con algo simple. Si necesitas ayuda, pídela como hijo, no como administrador. Esa frase cambió el tono. Yo no me volví vulnerable, me volví transparente. Hicimos un préstamo estructurado,
con contrato formal, intereses simbólicos y plazo claro. Nada oculto, nada basado en supuesta incapacidad. Él asumió su responsabilidad. Con tiempo, reequilibró sus cosas. Yo mantuve mi autonomía intacta. Y aprendí algo sobre orgullo. Yo siempre quise ser el pilar inamovible. Tal vez eso le hizo sentir que nunca habría espacio natural para él. Ahora hay un espacio negociado, sin urgencias inventadas. Hoy sigo con mis inmuebles en renta. Sigo controlando mis inversiones. Sigo yendo solo al doctor, pero dejé directrices claras sobre cualquier decisión futura. No por miedo, por claridad. Si un día de verdad pierdo capacidad, quiero que lo determine una evaluación técnica imparcial, no la ansiedad de un heredero. Y si quiero dejarte una reflexión final, es esta. La autonomía no es terquedad, y el cuidado no es control. Hay una línea delgada entre proteger y sustituir, entre ayudar y tomar, entre organizar y quitarte la voz. Envejecer con dignidad requiere atención, no contra el mundo, contra las interpretaciones apresuradas. Yo sigo siendo padre, él sigue siendo hijo, pero ahora hay un límite que antes no existía, y ese límite no solo salvó mi patrimonio, salvó mi identidad. Porque cuando alguien empieza a organizar tu vida sin tu autorización, no está administrando cosas, está decidiendo quién eres. Y yo me negué a que me redefinieran antes de tiempo. Hoy, cuando organizo mis propias pastillas cada mañana, lo hago con conciencia plena, no por obsesión, por presencia. Mientras yo pueda decidir, yo decido. Y cuando ya no pueda, que sea la realidad médica quien lo determine, no la conveniencia. Si llegaste hasta aquí, quizá esta historia despertó algo en ti. Una alerta, un recuerdo, una conversación pendiente. Porque al final, lo que casi me quita no fue dinero, fue voz. Y la voz no se hereda, se cuida. Si esta historia te hizo reflexionar sobre autonomía, familia y límites, suscríbete al canal. Aquí hablamos de lo que muchas familias evitan decir. Comparte este relato con alguien que necesita escuchar que envejecer no significa desaparecer. Y dime en los comentarios, ¿ya viste algo parecido? A veces la mejor prevención empieza con una conversación antes de que alguien convierta el cuidado en control.